Noticentro 1, CMI. Nuevamente desórdenes esta noche en Bogotá. Disturbios en Fontibón, Suba, Villaluz, 20 de julio. Alcaldesa suspende Transmilenio y la gente regresa a pie a sus casas. Desórdenes esta noche en Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva, Pereira y Manizales. Inocentes víctimas fatales por los desórdenes de anoche. Carta del procurador a ministro de Defensa. Le pregunta ¿quién disparó? Fue una masacre de la policía, dice la alcaldesa. Los enemigos son los vándalos y no la policía, dice Gobierno Nacional. Uribismo anuncia que denunciará a la alcaldesa por negligencia. Libro de reconocido periodista pone a tambalear a Trump. Acusó al presidente de ocultar la verdad sobre la COVID. Trump dice que lo hizo para no crear pánico. Francia, 10.000 nuevos contagios cada día. Expresidente Gaviria denuncia abusos de multinacionales en Santurbán y Antioquia por el oro. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Vía libre al fiscal para seguir adelante con la investigación al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. 2. Un multimillonario norteamericano de inmensa filantropía sigue ayudando a Colombia en áreas del conflicto. 3. Aumentan las críticas de los gremios por la reapertura parcial de la economía. Tengo ñapa. Un millonario pleito ganaron las empresas públicas de Medellín. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. A esta hora hay máxima alerta en varios sectores de Bogotá por los ataques de vándalos a varios centros de atención inmediata CAI. En el barrio 20 de julio hay fuertes enfrentamientos con la policía. Allí está William Parra. Buenas noches. William, situación a esta hora. Hola Margarita, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí en compañía de mi camarógrafo Andrés Díaz, pues les vamos a mostrar y a contar lo que está sucediendo efectivamente aquí en la calle 22 Sur con carrera séptima. En este momento un grupo de cerca de 200 manifestantes, protestantes, vándalos, como se les pudiera decir, están enfrentando a un grupo de el SMAT. Este enfrentamiento se inició hacia las 7 de la noche. La idea era tomarse el CAI de aquí, del 20 de julio, que queda muy cerquita a la plaza de mercado. Sin embargo, pues la presencia del SMAT, así como de la fuerza disponible, hizo que no se permitiera esta toma del CAI. Como ustedes pueden observar aquí en estas imágenes, estamos viendo cómo el SMAT en este momento está tratando de dispersar a los muchachos, a los protestantes, a estos vándalos que están pues atacando pues algunas, sobre todo unidades de parqueaderos que se encuentran en esta zona. De acuerdo con la información que nos ha entregado la fuerza disponible de la Policía Nacional, hay en este momento aquí en el 20 de julio 2 sectores que están en este momento prendidos, es decir, que presentan enfrentamientos SMAT y los manifestantes en el sector de la calle 27 Sur con carrera séptima, precisamente donde queda la iglesia conocida como del Divino Niño. Ahí en este momento también se están dando fuertes enfrentamientos. Según nos está contando la policía, hay una banda que en este momento está robando a todas las personas que está pasando por este sector del 20 de julio. Y aquí, como ustedes pueden observar, estas son imágenes que estamos transmitiendo en vivo y en directo. Ustedes pueden ver a las personas que están manifestando, más de 200 personas aquí frente al SMAT. Con estas imágenes de Andrés Díaz, regreso contigo, Claudia.
Gracias, William. Y también es tensa la situación en Fontibón, que ha sido escenario de disturbios en las últimas horas. Ahí está Diana Giraldo. Diana, cuéntenos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos a esta hora desde el barrio Zona Franca, en la localidad de Fontibón, suroccidente de Bogotá. Hay que reportar que hace pocos minutos se recuperó el orden público en esta zona residencial, pero quiero mostrarles el piso porque da cuenta del fuerte enfrentamiento que sostuvieron cerca de 300 manifestantes y el escuadrón móvil antidisturbios desde las 5 de la tarde y hasta las 8:30 de la noche. Todavía ustedes ven de fondo que hay llantas en llamas. Nosotros les preparamos un informe completo de lo que sucedió en este punto de la ciudad. La batalla campal se vivió en el barrio Zona Franca de Fontibón. Cerca de 300 manifestantes se enfrentaron con el SMAT durante más de 4 horas. La turba enardecida pretendía llegar al CAI Sabana Grande. Los vidrios sucumbieron a algunas piedras y palos, pero el ataque fue neutralizado por los efectivos antidisturbios. Si la señora alcaldesa no militariza, esto lo van a arreglar militarizando y sacando un toque de queda. De lo contrario, esto no se va a normalizar. ¿Va a poder dormir tranquilo usted? Pienso que no, porque esto va a ser toda la noche. No, pues difícil porque no sabemos a qué momento, pues hasta ahora los pelados no han tirado piedra a las casas, ¿no? Los choques se trasladaron a las calles del barrio, donde hubo barricadas, quemaron llantas y madera. En medio quedaron los residentes. Estaban tirando gases dentro de los conjuntos, ¿sí? Nos tocó patear los gases que ellos estaban tirando, cuando nosotros no estamos metidos en eso. Las autoridades detuvieron a varios ciudadanos. Que la detienen arbitrariamente en un operativo sin justificación. ¿Por qué? ¿Por qué arbitrario? ¿Qué estaba haciendo ella? Estaba solo mirando la movilización y en el suelo la golpean al menos 2 agentes del SMAT. Sobre las 8 de la noche se recuperó el orden público en la zona. Muy bien, a esta hora continúa el patrullaje de la policía en este barrio, Zona Franca, en la localidad de Fontibón. Los hechos violentos en este punto dejan 6 personas detenidas. Es por lo pronto el reporte que les entregamos en directo desde el suroccidente de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Margarita, siga usted con más información. Diana, gracias. Y en la localidad de Engativá, donde murió el abogado Javier Ordóñez tras un procedimiento policial, también se reportan desórdenes. Estic Luengas, buenas noches, adelante desde Villaluz. Hola, ¿cómo está Margarita? Buenas noches, televidentes. Nos encontramos en el occidente de Bogotá, donde no cesan los disturbios, y le quiero mostrar cómo han quedado algunos establecimientos, entidades bancarias ante los desmanes que se han presentado durante el día de hoy. Recordemos que a las 5 de la tarde iniciaron una protesta pacífica en el CAI de Villaluz, cerca donde murió el abogado Javier Ordóñez. Inmediatamente a las 5:30 se presentaron fuertes desórdenes por parte de los protestantes, quienes se enfrentaron a la fuerza pública. Hoy Noticentro 1 CMI habló en exclusiva con la ex esposa del abogado Javier Ordóñez y dice que esto no es para que se presenten protestas y rechaza todo acto de vandalismo. Quiero dejar claro que no estamos de acuerdo, que rechazamos cualquier acto de violencia contra cualquier persona, contra la ciudad, cualquier acto de vandalismo que está sucediendo. A Javier lo mataron violentamente. Nosotros no queremos más violencia, o sea, estamos sufriendo. Mire, le quiero mostrar, Margarita, la situación a esta hora. Este es el CAI Normandía, así lo han dejado los vándalos que llegaron hasta la avenida Boyacá con 53. Se lo tomaron, lo incendiaron y con barricadas, piedras, golpearon este CAI a los uniformados que lo estaban custodiando. Esta es la situación. Algunos manifestantes siguen sobre algunas vías principales y se han tomado algunos comercios. Es la información desde el occidente de Bogotá, Estic Luengas. Gracias, Stick. En Suba también hay protestas y desórdenes. Ahí está Wilson Moreno. Adelante, Wilson. Claudia, Margarita, buenas noches. La saludo desde el CAI de Fontanar, en la localidad de Suba, una de las localidades en las cuales se han presentado enfrentamientos en el día de hoy. Hemos hecho un recorrido por varios de estos enfrentamientos. Por ejemplo, en el barrio El Rincón, donde anoche fue incinerado el CAI de esta localidad, también hoy se han presentado enfrentamientos entre el SMAT y la fuerza disponible contra manifestantes que quieren incluso apoderarse de algunos almacenes
y locales comerciales que se encuentran en esta zona. Otro sitio donde también hemos llegado es hasta el barrio La Gaitana, donde anoche también fue incinerado el CAI de este sitio, también en esa localidad. Por supuesto, no hay policías para poder enfrentar a los manifestantes que están en varios puntos de esta localidad de Suba. Incluso nosotros hemos sido víctimas de amenazas por parte de los manifestantes, quienes no nos han dejado grabar en los propios sitios donde se encuentran en este momento los enfrentamientos. Por eso no hemos logrado llegar hasta el sitio donde en este momento se están incinerando nuevamente el CAI de la localidad de Suba, aquí en el barrio La Gaitana. Estaremos muy pendientes de lo que suceda en los próximos minutos. Para Noticentro 1, CMI, Wilson Moreno. Gracias, Wilson. A esta hora, a las 9:11 de la noche, ya no hay servicio de Transmilenio en Bogotá. Algunos ciudadanos deben regresar a pie a sus casas. Miles de bogotanos sufrieron grandes inconvenientes para regresar esta noche a su casa por la decisión de la alcaldía de suspender la operación de Transmilenio desde las 8 de la noche. Pasan bajo su responsabilidad, porque si no, pierden el pasaje porque ya no hay más rutas. La suspensión del transporte fue notificada a los bogotanos con una hora de anticipación. Acabé de salir de trabajar porque nos dejaron salir. Váyanse porque no hay. Y salimos, vean lo que nos encontramos. A pie no nos podemos ir hasta Suba, porque es muy lejos. ¿Qué va a hacer? No, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo iba para el Portal del Dorado y resulto afectada porque no tengo transporte, cómo llegar hasta mi casa. Definitivamente es una situación que nos afecta no solo a mí, sino a todos los bogotanos, porque no tenemos cómo desplazarnos a nuestras casas y vengo de trabajar y no tengo cómo llegar a mi casa. La alcaldía informó que suspendió la operación después de la destrucción de 143 buses en las protestas. También hubo desórdenes en otras ciudades de Colombia. Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva, Pereira y Manizales fueron escenario de choques entre vándalos y la policía. En Cali, los violentos choques entre el SMAT y manifestantes sobre 3 puntos de la calle Quinta dejan un saldo preliminar de 2 policías lesionados, 6 personas conducidas, una estación del Mío, el CAI Panamericano y sedes bancarias vandalizadas. Decenas de personas estuvieron atrincheradas en instalaciones del Hospital Universitario del Valle mientras se enfrentaban a la policía. Desde las 4 de la tarde los manifestantes se concentraron en el centro de Medellín y desataron fuertes disturbios. Con bombas incendiarias quemaron una camioneta que prestaba servicio en una obra pública. También vandalizaron con rocas y palos cajeros electrónicos, oficinas y paraderos de buses. Los manifestantes destruyeron paradas de buses y pintaron grafitis a lo largo de un recorrido que terminó en la Plaza de la Paz. El servicio de Transmetro fue suspendido por el bloqueo a la troncal Olaya Herrera. La policía controló varios brotes de alteración del orden público que se presentaron en un recorrido de más de 5 kilómetros. Una gran cantidad de encapuchados atacaron hace algunos minutos el CAI, ubicado en el sector del Cable en Manizales. Según las autoridades, con papas bomba le prendieron fuego e incineraron el centro de atención inmediata como protesta por el homicidio del abogado Javier Ordóñez en la capital de la República. En Neiva, estudiantes de la Universidad Surcolombiana se enfrentaron con efectivos de la Policía Nacional en inmediaciones del centro universitario. Los manifestantes incineraron una motocicleta de tránsito y transporte. Los enfrentamientos se registraron cuando los jóvenes que protestaban contra los excesos de la fuerza pública se movilizaban por la carrera primera de Cándido hacia el CAI de Santa Inés. A esta hora, unos 600 manifestantes protestan frente a las instalaciones de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Su fachada fue prácticamente destruida por las piedras lanzadas por estudiantes universitarios que con arengas en contra de la policía y el gobierno protestan a esta hora en el barrio San Mateo. En Pereira, la protesta de por lo menos 150 jóvenes terminó en enfrentamiento con el escuadrón móvil antidisturbios de la policía, cuando algunos de los manifestantes pintaban las paredes de la estación de policía Risaralda, ubicada en el centro de la ciudad de Pereira. Hay rechazo generalizado a los actos de vandalismo, pues las pérdidas son millonarias. El comercio asegura que así será imposible la reactivación. Era una rabia aplazada. La pandemia había retrasado el descontento social. Ya en el 2018 otro joven había muerto en un CAI de la policía y llegó la chispa que faltaba, el asesinato de Javier Ordóñez por aparente violencia policial. Por favor. Y Bogotá ardió. Especialmente los centros de atención inmediata.
Más de 50 sedes locales de la policía fueron el muro del desahogue. Espontáneamente la gente se dio cita frente a estos CAIs, donde se han denunciado violaciones de derechos humanos a tantos ciudadanos. Piedras, semáforos, latas, todo servía para atacar. El sentir social se hacía escuchar. Mientras se incendiaban buses de Transmilenio, se denunciaban ataques a bala. Disparando a las personas, ve. Él estaba tocando un tambor, siendo parte de estas marchas, y un policía comenzó a disparar para todo lado y le dispararon en la cara. Nos dicen que le disparó fue un policía en vivo ahí de frente a quemar ropas. Por favor, colabórenos, somos una ciudad, esto no debe ser así. La noche pasó y la mañana trajo escenas que parecían sacadas de una calle de Beirut. Tuvimos 78 buses vandalizados del componente troncal de los buses rojos. De esos 78, 9 buses fueron incinerados. Esta sede bancaria también fue blanco de los ataques. Llegaba la luz y se revelaba la magnitud de la violencia. Esta otra sucursal también fue atacada. Una empresa de celulares fue saqueada. La anarquía se tomaba la ciudad. Mientras unos condenaban los desmanes, otros pedían justicia para las víctimas de una noche dolorosa y de una fecha en que Colombia celebraba el Día de los Derechos Humanos. Los policías empezaron a tirar balas en el piso para asustar a los muchachos y balas al aire. Y pues dentro de esas balas mi hermano cayó damnificado, lo llevaron a un CAMI, no lo recibieron, lo trajeron acá. Y pues para mí es doloroso porque mi hermano pues ha luchado por la justicia, siempre ha estado en las protestas, pero él nunca ha sido un vándalo. Ella fue impactada por una bala en el cuello, le destrozó la tráquea y la garganta y la tráquea y la faringe. Y el tiro se le depositó en el estómago. Mientras las paredes nuevamente se pintan, sigue retumbando la frase de la alcaldesa Claudia López. Lo de anoche fue una masacre. Los disturbios de las últimas horas dejaron 10 víctimas. Noticentro 1 CMI habló con los familiares de algunas de ellas. Un día histórico para Bogotá, una noche en la que todo se salió de control. En medio del caos de este miércoles, 10 personas fueron asesinadas. En la capital, la alcaldesa confirmó 7 muertes donde los autores materiales serían policías que prestaban servicio en medio de las protestas. Una de las víctimas se identificó como Camilo Hernández, un joven domiciliario de 26 años que murió al recibir un disparo en su cabeza. Su padre habló en exclusiva con Noticentro 1 CMI. Lo cogieron entre 2 policías, lo arrastraron y vinieron aquí y le pegaron un tiro en la frente. ¿Por qué tienen que hacer eso con el inocente? ¿Por qué son tan cobardes? ¿Por qué son tan cobardes la justicia, la alcaldesa y el presidente que hagan algo, que no maten la gente inocente? Así como hicieron con el abogado, lo hicieron con mi hijo, que es un domiciliario y tiene 2 hijas, una niñita de 2 años. ¿Quién va a responder ahora por eso? Una niña de 2 años y una de 7 años y se queda sin papá, sin nada. Que paguen a mi hijo, que paguen, que no se quede impune. Otra desgarradora historia la vive en carne propia la esposa de Yaider Fonseca, un joven de 17 años de edad que también recibió un disparo que apagó sus sueños para siempre. Exijo justicia, que hagan caer todo el peso de la ley sobre los responsables. Ustedes no necesitan investigación porque fue la Policía Nacional, y espero que esto no lo corten. Fue la Policía Nacional quien se encargó de dejar un niño de 7 meses sin padre. En el municipio de Soacha, Cundinamarca, se confirmó la muerte de otros 3 jóvenes. Es decir, que este caos, que aún no termina, deja por ahora 10 jóvenes sin vida. En medio de esta situación, el procurador Fernando Carrillo envió una carta al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en la que le pide aclarar si integrantes de la fuerza pública activaron armas de fuego contra civiles. El procurador le envió una carta con 6 preguntas al gobierno para establecer cuáles fueron los protocolos que se implementaron en medio de los disturbios que dejaron varias personas muertas. Fuentes abiertas de información dejaron escuchar disparos durante la jornada de protestas del día de ayer, en donde ciudadanos fueron heridos o perdieron la vida por armas de fuego. ¿Accionó la fuerza pública sus armas de fuego contra los ciudadanos?
El procurador le pidió además al ministro Carlos Holmes Trujillo que indique cuáles fueron las instrucciones que se le dieron a cada uno de los uniformados para controlar las manifestaciones. Como decíamos, la alcaldesa Claudia López calificó como una masacre lo sucedido la noche y madrugada del miércoles en Bogotá. Dijo que hubo uso indiscriminado de las armas por parte de la policía. Una auténtica masacre y atentado contra nuestros jóvenes. Así calificó la alcaldesa Claudia López la noche de terror que vivió Bogotá. Tener en un mismo día 66 civiles heridos por arma de fuego. Eso ni en un combate, en las peores épocas del conflicto armado en Colombia. Los fallecidos en la violenta jornada fueron identificados como Andrés Felipe Rodríguez, de 23 años, Juliet Ramírez, de 18 años, Haider Fonseca, de 17 años, Freddy Maecha, de 20 años, Germán Fuentes, de 25 años, Julián Mauricio González, de 27 años y Angie Paola Vaquero, de 19 años. Le ruego a la policía humildad, reconocimiento de la gravedad de los hechos y perdón. Esos hechos deben ser investigados y sancionados y condenados por la justicia ordinaria e independiente. Y es que, según la alcaldesa, la policía desconoció una orden y usó sin autorización las armas a quemarropa contra los manifestantes. Hubo uso indiscriminado de la fuerza, no uso policial, uso indiscriminado de la fuerza, de armas de fuego. Finalmente insistió en una reforma estructural de la policía para despojarla del fuero penal militar y regular el uso de las armas de baja letalidad. Señor presidente, usted es el comandante en jefe de la policía. Ordénele a la policía que no use armas de fuego en protestas sociales, ni en Bogotá ni en ninguna ciudad de Colombia. Se lo ruego. La Procuraduría asumió el control preferente de las investigaciones por los muertos y heridos registrados en la noche del miércoles. Y el secretario general de Presidencia, Diego Molano, le respondió a la alcaldesa de Bogotá. Le pidió garantizar el orden público de la capital, evitando actos de odio. El secretario general de la Presidencia, Diego Molano, primero en su cuenta de Twitter con este mensaje y esta noche en declaraciones a Noticentro 1 CMI, le dijo a la mandataria capitalina que el enemigo es el vándalo, no la policía, y le pidió garantizar el orden público en Bogotá. Ello implica atender a las víctimas, garantizar la seguridad para los ciudadanos, evitar actos de odio y destrucción e incineración de más CAIs hoy precisamente. Fortalecer la policía y mejorarla. Si un policía falló, debe ser condenado y juzgado. El gobierno del presidente Duque la seguirá apoyando. Pero recuerde, alcaldesa, el enemigo son los vándalos, no la policía. Por su parte, el presidente Iván Duque pidió hoy que no se permita que surjan voces que estigmaticen a toda la fuerza pública. Entre tanto, en la plenaria de la Cámara, miembros del Centro Democrático dijeron que denunciarán penalmente a la alcaldesa Claudia López por negligencia en el control de la situación. Fue durante la plenaria de la Cámara que el partido de gobierno y la oposición se enfrentaron. El Centro Democrático anunció demandas contra la alcaldesa Claudia López por su responsabilidad en los desórdenes. Hoy la alcaldesa tiene que responder por esas muertes y tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Se ha vuelto especialista en lavarse las manos. La oposición responsabilizó al gobierno. Ese es el saldo trágico de la indiferencia y de la indolencia que ha existido en este Congreso para frenar lo que ha venido convirtiéndose en una práctica sistemática de la policía. Esto no puede suceder. La misión de la policía no es agredir al ciudadano, no es proteger los bienes públicos, no es su misión principal. La misión principal de la policía es cuidar a la ciudadanía. Y hoy la ciudadanía se aleja a su paso. Varias colectividades anunciaron proyectos para reformar la policía. Por su parte, el presidente Iván Duque hizo un llamado a mantener la calma y la serenidad y a no escuchar a las voces de quienes llaman a la confrontación. El presidente Iván Duque censuró los actos vandálicos en Bogotá y en otras ciudades registrados durante las protestas por los abusos policiales, pero pidió a los colombianos hacer una reflexión como sociedad para rechazar la violencia, el vandalismo y el odio y defender el Estado de Derecho. Pero el llamado a la calma y a la serenidad no es un llamado a la indiferencia. Es un llamado a que sí, todos tengamos la confianza, pero al mismo tiempo hacerle hincapié a las autoridades para que nos transmitan resultados. Y pueden tener la certeza que así será. Duque habló durante la promulgación de una ley de honores al municipio de La Estrella, departamento de Antioquia.
La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que los disturbios de anoche en Bogotá no se generaron espontáneamente y condenó y censuró a quienes incitan a la violencia. Aunque no señaló a nadie en particular como autor de esas incitaciones, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, declaró esta noche a Noticentro 1 CMI que para el gobierno sí hubo personas que querían expresar su dolor por la muerte de Javier Ordóñez, pero las protestas terminaron en vandalismo. Pero bajo ninguna circunstancia los hechos de violencia ocurren de manera espontánea por personas que están totalmente adoloridas. Nada justifica mayor violencia. Y adicionalmente es reprochable quienes incitan a la violencia. La consejera presidencial observó que la policía tiene sus protocolos para el uso de la fuerza y son susceptibles de mejorarlos, pero en su concepto el cambio debe ser personal. Pero más allá de eso se requiere que haya una cultura de respeto por el otro, tanto de quien ostenta la calidad de la autoridad, también de todos los ciudadanos. La consejera Gutiérrez dijo que en esa nueva cultura de convivencia es necesario reconocer que en aras de defender unos derechos no se pueden violar los derechos de los demás. Los exministros Humberto de la Calle y Antonio Navarro Wolf coincidieron en decir que las manifestaciones obedecen a una creciente acumulación de insatisfacción popular. Insatisfacciones de la ciudadanía acumuladas con el detonante del asesinato de Javier Ordóñez es la explicación que le dan para la espontánea reacción violenta de la ciudadanía ayer por el crimen de este abogado. Lo que ha ocurrido con este caso del abuso policial es como el detonante, el florero de Llorente, pero empiezan a aflorar muchas frustraciones y muchas dificultades. Yo una vez utilicé la palabra estallido social. Aquí puede haber un estallido social. Dijeron que yo era exagerado. Es más, este puede ser el primer evento porque lo que se viene es las secuelas de la pandemia, una clase dirigente dedicada a destrozarse y una incapacidad siquiera de dialogar. Lo de ayer yo creo que fue esencialmente espontáneo. Ayer había mucha, digamos, animadversión, mucha frustración, mucho dolor de la gente, pero también un acumulado de inconformidad que terminó en lo que terminó, un resultado sumamente grave para el país. Manifiestan que la policía está actuando de forma muy violenta e insisten en que la violencia no se puede combatir con más violencia. Entiendo que un policía puede defenderse, que tiene la opción de utilizar la fuerza, que también tiene miedo, pero aquí lo que yo vi fue odio, insultando a las personas, martirizándolas. El mensaje debe ser: protestemos sí, con toda la razón sí, busquemos justicia sí, no lo hagamos de modo que genere más violencia. Los dos exministros manifestaron que la policía debe recobrar su espíritu civil, dejar la militarización a la que se metió por cuenta del conflicto. El abogado de la familia de Javier Ordóñez dijo que las personas que grabaron el video en el que se ve el cuestionable procedimiento policial han recibido amenazas. El abogado de los familiares de Javier Ordóñez pide que se esclarezca el caso y que el proceso siga su curso en la justicia ordinaria y no en la penal militar. Además, solicita que se vinculen a más uniformados que estuvieron en el momento de los hechos. Se debe indagar la omisión de los otros uniformados que, viendo que le estaban causando esas omisiones, no hicieron absolutamente nada. Asimismo, denunciaron amenazas a las personas que presenciaron el ataque policial. Ha sufrido amenazas para no testificar. Esto pone en riesgo el proceso. Ya la Defensoría del Pueblo se va a manifestar de forma oficiosa. El abogado dijo que los policías tienen que ser procesados por los delitos de tortura y homicidio. El fiscal general Francisco Barbosa insistió en que la investigación por la muerte del abogado Javier Ordóñez será asumida por la justicia ordinaria. Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos asumirá la investigación por la muerte del abogado Ordóñez, la cual relaciona en un principio a dos agentes de la policía. Los hechos en los que murió ayer el señor Javier Ordóñez y que son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación son absolutamente inadmisibles. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y reiteramos nuestro compromiso para esclarecer en los próximos días este caso. Así las cosas, la Fiscalía reiteró que continúa con la competencia para asumir el proceso, por lo que por el momento el caso no será trasladado a la justicia penal militar.
El arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, así como el obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, rechazaron el accionar violento por parte de miembros de la policía contra la población civil. En la presentación de la campaña Un Pacto por la Vida, que tiene como lema "Defendamos la vida para construir la paz", los obispos del Pacífico reprocharon la actitud violenta de la fuerza pública. Una autoridad que se desborda y que pisotea sin piedad la vida. Desafortunadamente, también hay un sector de la fuerza pública que ha venido obrando en contravía a la Constitución y afectando a la población civil. Manifestaron que este país lo que necesita es reconciliación de espíritus, y que por eso no se le puede echar más leña al fuego, y que el gobierno no puede tener oídos sordos ante el clamor ciudadano, y menos reprimirlo como lo está haciendo la fuerza pública. La Corte Suprema ordenó una serie de diligencias para determinar si la investigación por la muerte del joven universitario Dylan Cruz en un procedimiento del SMAT sigue en la justicia penal militar o pasa a la justicia ordinaria. La investigación por el homicidio de Dylan Cruz, ocurrido en Bogotá en medio de choques con el SMAT de la policía en noviembre del año pasado, actualmente está en conocimiento de la justicia penal militar. La familia del joven ha reclamado que el proceso sea asumido por la justicia ordinaria. Por eso la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó un análisis completo de los testimonios que reposan en el expediente para que, teniendo en cuenta el contexto general de los hechos, se defina si la investigación se mantiene en la justicia penal militar o se remite a la Fiscalía. La decisión sobre la competencia para adelantar el proceso está en manos de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, sala que está a punto de dejar de existir por orden de la Corte Constitucional, que dio vía libre a la conformación de la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que debe reemplazar a la Sala Disciplinaria. Colombia reportó 7.813 nuevos contagios con el coronavirus y 222 muertes. En el mundo ya son 28.314.727 contagiados de coronavirus. Las muertes ascienden a 913.000. En Colombia la situación también es preocupante. A la fecha se registran 694.664 contagiados. Las muertes superaron la barrera de las 22.200. Este jueves el Ministerio de Salud confirmó 7.813 nuevos casos positivos para COVID-19. Los contagios se presentaron en su mayoría en Bogotá con 2.104 casos, en Antioquia con 937 y en el Valle con 670. Aunque las muertes confirmadas el día de hoy son menores a las de ayer, hoy se confirmaron 222, de las cuales 201 son de días anteriores. La cifra de recuperados aumentó con otros 16.594 para un total de 569.479 recuperados. Hoy se realizaron 24.782 pruebas. Y oigan esta cifra, el Instituto Nacional de Salud reveló que en medio de la pandemia ha recibido el reporte de más de 5.000 intentos de suicidio. Este informe, titulado Intento de suicidio y COVID-19 del Instituto Nacional de Salud, da cuenta de 5.304 casos de intento de suicidio entre marzo y junio de este año. Para el gobierno hay una relación entre la pandemia y el intento de suicidio. Hemos experimentado ansiedad. Hemos experimentado temor. Las alarmas de los psiquiatras están encendidas. Intervenir de manera adecuada, tempranamente, los cuadros depresivos o la depresión bipolar, sin lugar a duda vamos a impactar de manera significativa. Según los psiquiatras, el origen de los trastornos mentales durante la pandemia están relacionados con los duelos, el distanciamiento familiar, las rupturas amorosas y la pérdida de seres queridos que fallecieron por el COVID. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anticipó detalles de los protocolos de bioseguridad para el arranque de los vuelos internacionales. El 19 de septiembre se tendría el primer vuelo de Cartagena hacia los Estados Unidos, el cual será operado por Viva Air. Ya para el 21 se daría la apertura con los países que se tengan conexión inmediata. Se exigirá la prueba negativa del COVID-19 para poder abordar un vuelo internacional. Es una fase gradual, ni van a esperar que son los mismos vuelos, ni todos los vuelos, ni todas las rutas, por todos los elementos que están en juego que les mencioné.
Se manejan 3 categorías de conexión. La primera con conectividad inmediata con países como Estados Unidos, México, República Dominicana, Ecuador, Brasil, Bolivia, Reino Unido y Australia. La segunda categoría para el próximo mes con Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Perú, Chile y Uruguay. En la tercera con restricciones, Canadá, Cuba, Argentina y gran parte de Europa. El foco de contagio claramente no es la actividad y creo que cuando el Ministerio de Salud adopta los protocolos es porque está seguro que la actividad se puede realizar de manera segura. Por su parte, los vuelos domésticos se ampliarán a 30 aeropuertos más. En el Caquetá hay una grave situación por el daño en la vía que comunica a ese departamento con el Huila. Un cráter de al menos 10 metros de profundidad y que cubre todo el ancho de la carretera dejó incomunicado al Caquetá con el resto del país a la altura del kilómetro 38. El cierre es indefinido. La vía alterna es solo para vehículo liviano y duplica el tiempo de recorrido, pero la carga pesada está estancada. Pero a nosotros se nos va a morir el ganado ahí, entonces estamos pensando que nos dejen pasar por aquí donde mandan los camiones, que las mulas van vacías, pasan sobrados por ahí. Que dicen que dentro de 15, 30 días. Son cientos de vehículos los que diariamente circulan por esta carretera y este daño impide el paso de ganado, leche y carne principalmente. Inicialmente el Invías tiene una propuesta, una alternativa de desarrollo de la construcción de un puente provisional metálico para poder activar nuevamente este corredor vial. El puente se encuentra en proceso de circulación de Meta, Bogotá y llegar aquí al Caquetá. Es un puente que es relativamente rápido de construir. Para colmo, el aeropuerto no está en funcionamiento aún. La Corte Constitucional señaló que la JEP es la única habilitada para decidir sobre el sometimiento a esa jurisdicción de agentes estatales no integrantes de la fuerza pública que han sido condenados, así lo decidió, al abordar el caso del ex embajador Salvador Arana. La JEP es la única habilitada para decidir qué persona, agente estatal no integrante de la fuerza pública, puede someterse a esa jurisdicción especial para la paz, habiendo sido condenada por la Corte Suprema de Justicia. Así lo señaló hoy la Corte Constitucional al resolver un conflicto de competencias entre la JEP y la Corte Suprema de Justicia para el caso del exgobernador y exembajador Salvador Arana, condenado a 40 años de cárcel por vínculos directos con los paramilitares y cuyo sometimiento a la JEP había sido admitido en febrero. Es la Jurisdicción Especial para la Paz la habilitada constitucionalmente para decidir sobre el sometimiento a la JEP de agentes estatales no integrantes de la fuerza pública condenados por la jurisdicción ordinaria. La Corte Constitucional aclaró que en todo caso los fallos de la Corte Suprema de Justicia, aún sobre personas admitidas en la JEP, deben respetarse íntegramente. No implica de ninguna manera el desconocimiento de los fundamentos de hecho y de derecho de las condenas impuestas por la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue tomada por unanimidad por los 9 magistrados de la Corte Constitucional. En Cali investigan el asesinato a 2 mujeres que se movilizaban en un vehículo particular con un bebé que resultó herido. En este vehículo se movilizaban las 2 mujeres de 21 y 51 años con un menor cuando fueron abordadas por sicarios que les dispararon en varias oportunidades. En el sur de la ciudad de Cali se presentó un atentado contra 3 personas que se movilizaban en un vehículo automóvil. 2 mujeres quienes fallecieron y un niño de tan solo 1 año de edad quien se encuentra intervenido quirúrgicamente con pronóstico reservado. Una de las víctimas era de nacionalidad hondureña. Los presuntos responsables del asesinato fueron capturados en flagrancia. La persecución de las patrullas de vigilancia garantizaron la captura en flagrancia de los presuntos delincuentes a quienes se les incautó un arma de fuego calibre 9 milímetros, una motocicleta. Son los mismos que han enfrentado la justicia y registran antecedentes. Las autoridades investigan para establecer el motivo del doble homicidio. El Congreso aprobó en primer debate el monto del presupuesto para el próximo año, aforado en 313.9 billones de pesos. En sesión semipresencial, las comisiones terceras y cuartas aprobaron 313.9 billones de pesos para el presupuesto de 2021. Durante la discusión, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que el monto servirá para un crecimiento de la economía del 6.6% el próximo año. Y por lo tanto el rebote de la economía que estamos estimando es de unos 12 puntos porcentuales. El jefe de la cartera de Hacienda reiteró que de los 22 billones de pesos con los que iniciará el 2021 en caja el gobierno, se gastarán 12 billones de pesos. Que es un componente que representa más o menos el 10% de la financiación por la vía de los recursos de capital. El gobierno tiene que, a través del gasto público,
prender el motor de la economía. 150 proposiciones para cambiar la distribución del presupuesto se discutirán antes de las plenarias que se cumplirán en 15 días. La firma Radar reportó de cuánto fue la reducción del gasto de los hogares durante la pandemia. El reporte independiente de la firma Radar muestra que el gasto de los hogares se redujo en agosto de este año, donde registró 58 billones de pesos, mientras que un año atrás superó los 59 billones de pesos para una caída del 0,13%. La disminución en el consumo de los hogares es consecuencia de los menores ingresos y el desempleo que azota al país por cuenta del coronavirus. Durante junio y julio se sostuvo el gasto por las ayudas del gobierno nacional y las jornadas del día sin IVA, situaciones que no se tuvieron en agosto. Se espera una tendencia similar para el resto del año. El ministro de Minas, Diego Mesa, reveló que el presupuesto de regalías para los próximos 2 años será de 15.7 billones de pesos. Aprobada la reglamentación al Sistema General de Regalías que aumentó los recursos para las regiones productoras, se definió el presupuesto bienal por 15.7 billones de pesos, el cual será inferior en 34,5% en comparación con la actual vigencia. La razón, el desplome en los precios del petróleo, hoy en promedio en $40 el barril. El gobierno destaca los recursos para el desarrollo regional, que son las que generan los recursos para el desarrollo regional y el progreso de todo el país. Hay más recursos para la equidad. Se incrementa la asignación para los municipios más pobres, que son aquellos que tienen las necesidades básicas insatisfechas por encima del promedio nacional. Por primera vez se destinan recursos para la política ambiental. Y esta es una buena noticia. La Superintendencia de Sociedades puso en marcha un sistema tecnológico que agiliza la reestructuración empresarial. Según el superintendente Juan Pablo Liévano, la herramienta permite una supervisión inteligente y temprana sobre los posibles riesgos de insolvencia que registre una empresa. El objetivo es mejorar los procesos de reestructuración para proteger el empleo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,63% a 1.219 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 0,83% a 7.300 pesos. La acción de Copetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 3,13% a 2.015 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Grupo Aval, al movilizar más de 54.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 3.700 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.480 pesos y la venden en 3.520 pesos. Un euro cuesta 4.385 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 32 centavos. El azúcar se transó en 11,98 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $37. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $39 con 74 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 2.015 pesos. El presidente de los Estados Unidos está siendo acusado de traicionar al pueblo estadounidense por ocultar información sobre la gravedad del COVID-19. Así se desprende del libro del periodista Bob Woodward, quien entrevistó 18 veces al mandatario. Donald Trump lo sabía y lo ocultó. Esta es la frase que repiten los opositores del presidente estadounidense, que se enfrenta a una verdadera tormenta tras conocerse que sí sabía del riesgo inminente que representaba el coronavirus, mientras en público minimizó intencionalmente la gravedad de la pandemia. He had the information. He knew how dangerous it was. It was a life and death betrayal of the American people. Este hecho podría comprometer la reelección de Trump a menos de 60 días de los comicios presidenciales, especialmente porque el próximo 15 de septiembre se publicará el libro Rage del legendario periodista Bob Woodward, en el que serán revelados este y otros sorprendentes detalles del manejo y toma de decisiones del presidente en importantes temas como la pandemia, la política exterior y las tensiones raciales en Estados Unidos.
Entre tanto, Joe Biden mantiene su ventaja frente a Donald Trump en las encuestas. El demócrata le lleva ahora 8 puntos al líder republicano. Las elecciones de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y todo parece indicar que serán unas de las más reñidas. Según la última encuesta realizada por la cadena CNN, que mide las opiniones de votantes registrados o probables, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, mantiene el liderazgo en la carrera y le lleva a la delantera al presidente Trump. El sondeo pone adelante a Biden con el 51% de la intención de voto contra un 43% del líder republicano, al que le ha costado alcanzar a su contendiente en la pelea por la Casa Blanca. El mundo sobrepasó hoy las 900.000 muertes por COVID-19. América Latina y el Caribe es la región más afectada del mundo, con más de 300.000 fallecidos por coronavirus, por delante de Europa, que se acerca a los 220.000. Más de la mitad de los decesos mundiales de COVID-19 se han dado en 4 países: Estados Unidos, Brasil, India y México. Según las últimas cifras oficiales, la cantidad de personas fallecidas en el mundo por COVID-19 superó los 900.000 casos, mientras que los contagiados por la pandemia son ya 28,2 millones. El continente americano es el que más casos ha aportado a la cifra de contagios. 6 de los primeros 10 países de la lista de los más afectados por la pandemia están en esta región. Encabezando la lista está Estados Unidos, seguido por Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina. Y se recrudece el rebrote de coronavirus en Francia, que registró casi 10.000 infectados en 24 horas, que elevaron el total de casos sobre la barrera de los 350.000 contagios. El número de contagios supera la barrera de los 350.000 y las autoridades del país galo se mantienen en máxima alerta y evalúan imponer un nuevo aislamiento obligatorio. Las aglomeraciones y el uso de tapabocas y desinfectantes son obligatorios. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó la impunidad en los ataques contra escuelas, que han aumentado considerablemente, y pidió a los países que tomen medidas para evitar que esto siga sucediendo. Según datos de UNICEF, en 2019 se confirmaron al menos 494 ataques contra escuelas en zonas del occidente y del centro de África. José María Monzao, un exalcalde del pequeño municipio brasileño de Cocal, que buscaba reelegirse en el cargo, fue expulsado de su partido después de que reconoció públicamente que en su gestión había robado, pero no tanto como la actual administración. Como si estuviera en un campeonato de desvío de dinero público, viendo quién roba más o menos, el alcalde del pequeño municipio brasileño de Cocal, José María Monzao, terminó poniéndose la soga al cuello en su campaña de reelección cuando lanzó un inesperado ataque contra el actual ocupante del cargo. Eu fui prefeito 3 vezes, eu sei o sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou não, tá entendendo? Esse é descarado, esse tá afundando o Cocal. Eu posso até ter tirado alguma coisa, dado para os pobres. Por esta afirmación, Monzao fue expulsado de su partido. Hubo un enorme incendio en Beirut, muy cerca al puerto, donde hace un mes se produjo una gran explosión que costó la vida de casi 200 personas. El fuego se inició en un almacén de gasolina y neumáticos y produjo una gigantesca columna de humo visible a kilómetros de distancia. En la costa oeste de Estados Unidos, los incendios forestales amenazan con acabar cientos de miles de hectáreas. Los bomberos continúan apagando las llamas de 85 conflagraciones que han calcinado pueblos enteros en el estado de Oregón. Está generando indignación el ataque de un policía contra un niño de 13 años con síndrome de Asperger, que es una forma de autismo. La madre del menor, Linden Cameron, llamó a emergencias para que le ayudaran a controlar a su niño en una crisis violenta por su condición. Uno de los policías que atendió la emergencia disparó al niño cuando éste intentó huir de ellos. El Fondo Mundial para la Naturaleza alertó que Latinoamérica tiene los mayores índices de pérdida de biodiversidad del mundo. En la región, la fauna ha disminuido en un 94% en los últimos 50 años, mientras que en todo el planeta la reducción de la vida salvaje supera el 70%. Esto como consecuencia de la acción humana sobre el medio ambiente y también por el cambio climático. Fue suspendido el juicio contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange.
por el posible contagio de uno de sus abogados con COVID-19. El defensor ya fue examinado por médicos, pero el resultado de su prueba no se dará a conocer sino hasta mañana, por lo que no se sabe cuándo será retomado el proceso contra el activista que se encuentra encarcelado en Reino Unido y está luchando judicialmente contra su posible extradición a los Estados Unidos.